we're going to talk about business planning. And so one of my absolute favorite things is business planning. And while it doesn't sound like it's a whole lot of fun, coming from an entrepreneur, I have run several businesses in my short lifespan, and I have done a couple with a plan, and I've done one without a plan. And I'll give you one guess as to which one made it about 3 months and lost me about $30,000. So it's going to be the one without the plan, right? And so I can't speak enough as to the importance of why you should have a plan and what it can do for you and your business, not only when you're starting, but your business plan is going to be a living document. You're going to have it with you through your entire business. Why? Because your business evolves and changes, and as it grows and ages, its needs are also going to change. So the plan you write today will very likely look different in 3 years, in 5 years, in 10 years, in 50 years. I hope you're all running a successful business or selling it for a whole ton of money and retiring somewhere very, very nice because you worked hard to do so. So we're going to start with what a business plan is. At its core, it's a written outline that helps you evaluate aspects of economic viability of a business venture. That's a lot of words to say. It's a guiding document that's going to help you start and execute your business idea and help you to understand if it's financially viable before you put the time, resources, and most importantly, your money into that idea. It's also a roadmap for your business to ensure success, right? As you grow as a business, you're going to encounter a lot of different obstacles. Referring back to your plan and what your goals are going to help you navigate those obstacles in the proper way. It's the meat and potatoes of the company. Anybody wants to know the ins and outs of your business without talking to you directly for 20 minutes to an hour, you give them your business plan. A well-written business plan is going to tell a lender, a friend, an investor, the person you met in the elevator for the first time, you just want to talk about your business, everything they need to know, the ins and outs. And then lastly, ultimately it describes your strategic objectives and goals and helps define your marketing and financial operation plans. Again, we're saying a lot of the same stuff here to drive the point home. What is it? It's a guide, it's a roadmap, it's a plan, it's your ticket to a successful business. I'll turn it over to you, Hector. Thank you. Ok. Básicamente, fallar en la planificación, ¿verdad? Es planificar en fallar, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que cuando en el momento en que nosotros no comenzamos o no planificamos adecuadamente cómo vamos a llevar a nuestro negocio, eso es la receta perfecta para nosotros fallar en cualquier cosa o cualquier emprendimiento que vamos a llevar, ¿ok? Dentro del negocio. Básicamente, el plan de negocios es un documento que se va a mantener con nosotros desde el comienzo y va a durar toda la vida del negocio, ¿ok? Es un documento que se va a mantener presente y en el cual nosotros constantemente vamos a hacer ajustes, ¿ok? Para que eso sirva como, es decir, esto funciona tal cual como los aviones, ¿ok? Los aviones, los pilotos tienen un plan de vuelo específicamente. Si ellos no siguen ese plan de vuelo, simplemente no tienen un destino. Para nosotros, el plan de negocios, esa es realmente la función, ¿ok? Es entender de que cada paso que nosotros vamos a dar para nuestro negocio, ¿ok? Todo tiene que estar escrito allí, ¿ok? Es un documento que, como les repito, vive con el negocio, ¿ok? Como dice el punto número 2, también determina cuál es la manera estratégica en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro negocio, ¿ok? Y es el que va a determinar cuáles son los objetivos, y es el que va a determinar una cantidad de variantes dentro de nuestro negocio para que nosotros podamos llevarlo de la manera correcta, ¿ok? Eso un poco, ¿ok? Okay. So we've talked a little bit about what a plan is. Let's talk about why it's important. One of the number one questions I get as a business advisor anytime I'm working with someone and we're talking about business planning, they go, Austin, is a plan necessary? Do I really need a plan? Do I have to put in this time and work to develop this lengthy thing in order to start a business? The short answer to that is no, you don't. I've known a lot of people
in my career that have started businesses and done pretty well for themselves. What happens is they start to experience that success and growth, and then they get through the startup and they get into their third, fourth, fifth year, and something big happens. They start getting a lot of sales. All of a sudden, they need to hire employees. They've never done that before. They experience a cash flow shortage and don't know how to make up for it. And so they start putting personal money in and personal credit cards and doing all these things and blending the finances, right? It's a matter of time before you're going to need to reference a plan to help navigate your entrepreneurial journey, guys. And so, do you need one? No. Should you definitely have one? And will it make your life a lot easier? Yes. Might not feel that way for the first month or two while you're building it, but I promise you, it will help. So why is it important to have one? It shows that you're taking your business seriously, first and foremost, right? People who take the time to think through their idea, research that idea, create financial projections for that idea, and then create the plans on how they're properly going to execute that idea, it shows that you're invested in it. Before there was monetary gain, you took time, and your time is valuable. It's finite. We don't get it back. How we spend it's important in our life, right? So for you to take the time to put effort into that plan and develop it shows that you're taking yourself and your business seriously. Number one indicator people are going to want to look for. It's used to help establish your business milestones. How do we judge success of a business? Sometimes that simple answer is, how profitable is it? We talk about that in the finance world all the time. Is your business profitable? That's one metric. What else defines success? Maybe you want to be profitable. Maybe you start a business because you want to give jobs in your community to help people feed their families, right? Maybe you wanted to provide a product or a service that you think is better or isn't out there yet. It helps you establish those milestones. It also helps you understand who your competition is. Everybody has competition, no matter what. It can be a brand new idea that's never come to market before, and your competition is the fact that it's a brand new idea that's never come to market before. No one knows what it is. You're going to have a lot more to explain and help people understand if it's truly the first thing to market. Knowing your competition, what they do right, what they do wrong, is going to help you build a more successful business. Your plan helps you address that. It defines your target market. If your target market, when I ask you what your target market is, and you say, Austin, everybody, you don't have a target. Maybe one day, world domination. I hope you guys, everybody's your client one day. But you need to start small. You need to start somewhere, you need to start focused, and this is going to help you define that. It's going to help you determine your financial needs. How much is this business going to cost you to start and run? Knowing that ahead of time is 80% of the game. Going into it blind and finding out how much money you need after the fact is a really hard way to run your business. And then lastly, it aids in your market research to ensure the concept is viable. The facts of business, folks, is not every idea that we feel is going to be successful is truly going to be successful. We can put all the time, effort, goodwill, planning, all of that into it. And if people aren't willing to spend their money on what you're offering, the business ceases to exist. I think the majority of us would like to know that as far ahead of time as possible before we put too much into it. That's why the plan's important. Is it viable before you invest the time, resources, and money? Send it back over to you. Ok. Muchas veces nos preguntan, ¿para qué un plan de negocios? ¿Por qué es importante tener un plan de negocios? La verdad, ¿para qué tengo que hacer un plan de negocios? Y la verdad es que para muchas personas no es importante o para muchas personas realmente ese no es el punto fundamental. ¿Okay? Las personas prefieren enfocarse en simplemente comenzar a hacer lo que saben hacer, a lo que se dedicaron a hacer. ¿Okay? El problema comienza, o la raíz del problema comienza cuando nuestros negocios comienzan a crecer como tal, ¿ok? Y nosotros no tenemos las herramientas y no tenemos cada una de todas esas metas que nosotros queremos cumplir dentro del negocio y no tenemos y no sabemos cómo hacerla.
Entonces lo que sucede es que al no tener las estrategias trazadas de qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr, entonces nuestros negocios empiezan en un proceso de declive. Cuando, por ejemplo, sabemos que tenemos ventas, ¿ok? Pero cuando revisamos nuestra cuenta de banco, la cuenta de banco del negocio, no vemos dónde está el dinero, sabemos que vendimos un montón, pero el dinero realmente no lo vemos, es precisamente porque no nos dedicamos a tener o a ponerle el tiempo y el esfuerzo suficiente a desarrollarlo y a tenerlo plasmado dentro de un plan de negocios, ¿ok? Esa es una de las razones importantes, ¿ok? Como dice allí en la número 2, nos ayuda a nosotros a determinar paso a paso las cosas que queremos cumplir dentro del negocio. ¿Cómo va a ser ese proceso de crecimiento dentro de nuestros negocios? ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos planificando? ¿Cómo vamos a trazar un objetivo de ventas? ¿Cómo va a ser nuestro plan de mercadeo? ¿Ok? Hay mucha gente que, por ejemplo, pregunta o que nosotros nos acercamos a muchos clientes y le preguntamos, ok, ¿cuál es su audiencia? ¿Cuál es la gente que usted sirve? ¿Su negocio? ¿A quién está atrayendo? Y mucha gente dice, no, atrae a todo el mundo, a todo el que yo me pueda encontrar al frente y le pueda vender, esa es la gente que yo le estoy vendiendo. Y eso no es viable. Primeramente, porque cuando los negocios están en un proceso tal vez al principio que están comenzando, los negocios no poseen con un potencial económico para poder cubrir y tener o poder hacer un plan de mercadeo a todas las personas y tratar de venderle a todo el mundo. Por lo tanto, debemos ser bien específicos, ¿ok? ¿A quién es nuestra audiencia? Tenemos que comenzar con una audiencia en específica, conocer quiénes son esos clientes. Y eso solamente lo vamos a tener plasmado siempre y cuando lo tengamos dentro de nuestro plan de negocios. Porque resulta que el target market o la audiencia, la persona que nosotros le servimos, nuestros clientes ideales, van a aparecer allí en nuestro plan de negocio y nosotros tenemos que tener las características de estas personas allí, ¿ok? Pues esa es otra de las razones importantes. Otro aspecto fundamental es determinar las necesidades financieras de nuestro negocio, ¿ok? ¿Cómo vamos a nosotros a llevar nuestro plan de flujo de efectivo dentro de nuestro negocio? ¿Ok? Eso es determinado allí. ¿Dónde nosotros vamos a hacer la planificación de lo que estamos pensando en proyecciones de ventas a futuro de nuestro negocio? ¿Ok? Eso es importante tenerlo. Eso también está plasmado dentro del plan de negocios. Entonces, hay un sinfín o muchísimos aspectos que son importantes en nuestros negocios que al principio no lo vemos y muchas veces caemos en que nos da un poco de pereza tal vez comenzar a hacerlo porque primero muchas veces no tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos ningún apoyo de alguien que nos pueda, digamos, guiar en esa dirección para crear el plan de negocios y decidimos no hacerlo. Pero vuelvo y repito, cuando entonces estamos en ese proceso de crecimiento y no tenemos las herramientas, entonces es cuando comienzan a ver esas fallas y esas dificultades dentro de la... todo esto que nosotros estamos cubriendo acá es materia un poco pesada en el sentido de que, bueno, que a veces es un poco complicada. Queremos tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Si hay preguntas en este momento, dudas, comentarios, lo que sea, por favor, este es el momento para hacerlas. This entire information, it's pretty heavy, and I know that, you know, for the time it could be kind of hectic a little bit. So if you have any comments or questions or anything, we want to make this presentation as interactive as possible. So any comment or anything, we're open to answer, you know, whatever it might be. So we've talked about what a plan is, why it's important. Now we're going to talk about how you create one. And there's actually a couple ways you can do this. You can go the old-fashioned way, and you can write it out yourself. Paper, pen, type it out, whatever makes the most sense. You can use a business plan template. There are tons of templates out there. Word-based, online-based, you name it. We're going to give you some resources at the end of this that's going to help you find some of that. Or you can use my personal favorite. You can use a software such as LivePlan, which is a online-based that breaks the plan down into a lot more digestible bits. Not everybody likes to go that route, which is why there's multiple options. But any one of those three is going to help you get started. The hardest part of the plan, getting started. 90% of people that attend business seminars
coachings, influential meetings never get to the start. Simply starting, picking a point and going, you're already ahead of 90% of people who want or say they want to start a business, right? So picking one of those and rolling with it, and there's nothing that says if you don't like it, you switch around how you do it, right? Go ahead. Ok. Mucha gente se pregunta, ok, ¿cómo entonces, ok, me decidí a hacer un plan de negocio, creo que es lo mejor para mi negocio, hasta cómo hago uno, ok, cómo comienzo a desarrollar un plan de negocio, ok. La forma más sencilla es simplemente tomar papel y lápiz, ok, y comenzar a escribirlo de esa manera, ok. Nosotros hemos determinado, trabajamos con un centenar de negocios en todo el estado de Texas, y cuando llegamos al punto del plan de negocios, la mayoría de la gente no lo tiene o les es muy complicado tenerlo porque lo más difícil es ese primer paso de comenzar a hacerlo, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, tomar la iniciativa y comenzar a hacerlo. La segunda opción de cómo realmente hacerlo es a través de unos templates o unos, se me fue la palabra en español. Bueno, un template es un formato, gracias. O un formato que los podemos encontrar todos online, ¿ok? Simplemente lo coloca en Google y usted puede descargar cualquier formato de un plan de negocios, ¿ok? Es la forma más sencilla. Hay otra que nosotros, con la que trabajamos muy frecuentemente, que es a través de un software que se llama LifePlan, ¿ok? Para las personas tal vez que no les gusta la tecnología, ese tipo de cosas, eso puede ser una solución o una alternativa un poco complicada. Sin embargo, es muy fácil. Una vez que la persona comienza a trabajar en ello y comienza a colocar la primera información, ya todo lo demás es mucho más sencillo, ¿ok? A través de ese software, no solamente crea lo que es toda la parte el sumario ejecutivo del plan de negocios como tal, pero también puede desarrollar todo lo que son las operaciones financieras y las proyecciones financieras del plan de negocios, ¿ok? Pero fundamental es eso, lo importante es tomar ese primer paso en decidirse a comenzar a hacerlo, ¿ok? So let's talk about the types of plans that exist. Yes, there's more than one, and they all serve a different purpose. So, we're going to start with the most basic. Call it the back of the napkin paperwork. It's literally if you're to sit down in a restaurant and write your ideas out on the napkin and you've got the basis of what your business might be. They're known as the lean model canvas and the business model canvas, and we're going to show you some examples of those here in the next couple slides. You also have what they call a shorter version, which is also known as an executive summary. Sometimes it's a one-pager, depending on what your goals are with that plan. Sometimes that's all you need. And then you've got your longer version, which is your traditional plan. I've seen plans go from as little as 10 or 15 pages to ones that I've read that are upwards of 100 and 150 pages. Just depends on the type of business, how much detail and research you're putting into it, and what's required for what the purpose of the plan is. You also have different ones that aren't necessarily written plans, but they have the same information. Pitch, doing a pitch. You've got things like an elevator pitch. An elevator pitch is in 30 seconds being able to describe who you are, what you do, what your business is. It's literally meant if you met a stranger in an elevator and the time it takes to get from one floor to another to explain that to them. You've also got the 1-minute pitch. This is more popular with pitch competitions at like a local level. We're not talking Shark Tank, super fancy, but something that might be held in a facility like this for an opportunity for entrepreneurs to practice their pitching, maybe winning some sort of grant award, things of that nature. And then there's the pitch deck. That's like Shark Tank. That's where you're going in, you're seeking an investor, can be upwards of 30 minutes to an hour long with their kind of question and answer, things of that nature. And then some other documents that you might include with any of those written plans. Perhaps your resume, especially if you're starting up for the first time. Sometimes lenders want to know that you have experience in the space that you're trying to start a business in. Your resume is going to speak to not only the experience in the space,
but the skill sets that you've built along the way, even in other industries, right? If you spent time developing software, that can be valuable, even if you're in a service-based business, right? If you're in the restaurant business, but you know software, that's still helpful. Capability statement can kind of be in lieu of a resume. That's kind of listing out areas that you feel you're strong in. Maybe you possess strong project management skills. Running a business, when you peel all the layers back, is simply really good project management at the end of the day. Being an owner, once you've reached that level where you have employees, it's all project management, right? And then any other supporting documentation that might go along with it. So, Hector, I'll toss it to you. Ok. En esta vamos a conocer un poquito lo que significa los tipos de planes de negocio que existen. ¿Ok? Como ven allí, el que dice back of the napkin work es básicamente como lo está leyendo allí. Es simplemente en una hoja de papel, simplemente escribiendo algo sencillo. Cuál es el tipo de negocio que usted se dedica, qué es lo que usted hace, cuál es su experiencia, qué vende, cuál es el servicio que usted presta, algo bastante sencillo. Los modelos Canvas, ya vamos a hacer una pequeña, en el próximo slide vamos a hacer una pequeña, un ejemplo mejor de los que son esos. Son un poco más sencillos o son un poco más completos que el modelo del napkin que dice allí, ¿ok? Pero no tan complejos como los otros tipos, ¿ok? Es como un nivel intermedio, ¿ok? Especifica también cada uno de los puntos. Tenemos una versión un poco más corta, que es ese sumario ejecutivo, igual que va a tocar cada uno de los puntos de ellos, cuál es su audiencia, su plan de ventas, va a hablar acerca de la estructura como tal del negocio y de la experiencia que cada uno de los dueños pueda prestar al negocio. El plan de negocios tradicional. Y después hay otras variantes de los planes de negocios que son los que se denominan pitching, ¿ok? O elevator pitch. Esos son simplemente lo que se busca con ese sistema es simplemente poder presentar en un periodo de corto muy pequeño qué es lo que nuestro negocio o qué es lo que nosotros hacemos dentro de nuestro negocio. Pero esto está enfocado básicamente a cuando nosotros queremos traer inversionistas dentro de nuestros negocios, no está dirigido, por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando préstamos para un banco o cualquier otra institución como la de nosotros, es básicamente buscando, más enfocado en tratar de traer un inversionista, ¿okay? Dentro de nuestro negocio. Uno de los más conocidos de esta estrategia es Shark Tank. No sé si ya ustedes lo han visto en televisión, es un programa muy famoso, que específicamente habla de una presentación mucho más en profundidad acerca de los negocios. ¿Okay? Y por último, uno de los documentos importantes que nosotros siempre podemos poner dentro de nuestros planes de negocios, por supuesto, nuestro currículum, ¿okay? Porque eso le va a dar mayor fundamento a cualquier persona que quiera conocer acerca del negocio, porque esas personas necesitan saber a qué nosotros nos dedicamos, cuál es nuestra experiencia, a qué nosotros nos hemos dedicado o por ejemplo, si nosotros tenemos algún conocimiento en una área específica, ¿okay? A ellos les gustaría saber, ¿okay? La persona que está haciendo este negocio es un profesional porque tiene experiencia en tal y tal área, ¿okay? Entonces, esos tipos de documentos son importantes como para soportar todo lo que está dentro del plan de negocio y se utiliza para colocarlo dentro de ella. Okay, so a little bit of a discussion. Who are business plans written for? And there's a lot of different answers here, as you can see. A business plan, going back to what I was talking about before, is written specifically for a goal. And what that goal is could be judging the viability of the idea, getting funding with a loan, getting funding with an investor. But it goes further than that. First and foremost, it's for you. It's your roadmap, it's your guide, it's your blueprint, right? But it can also be for the IRS. Sometimes they want to see one.
Believe it or not, when you lease commercial real estate, your landlord might want to see a business plan. Why? Because they want to know that you're going to have a financially viable business that's going to pay the rent each month. I've seen people get declined for office space because they don't have a business plan, right? It can also be used for pitch competition and other sources. Do they all want to see the same type of plan with the same information? No. As a matter of fact, going back to the fact that there are multiple types of business plans out there, not everybody wants to see a 150-page business plan. I enjoy reading them, but even I get tired of looking at them after a while, and when one comes across my desk that's only one page, it's a breath of fresh air and my eyes appreciate it. So your lender may just want to see an executive summary, or sometimes they just want to focus on the financial projection part because they want to understand the risk associated with lending you money. An investor is probably going to be more interested in how quickly they're going to make their money back. When someone invests, they do that with the intention of making money on their money. Most of them don't want to wait 10 years for that to happen. Your business plan and your projections can give them a solid idea of, if I give you $50,000 now, how quickly am I going to get that back out, plus some, right? And then your landlord may want to see a more detailed plan to understand how you will market your business to remain profitable. Because profitable businesses pay rent. Their whole business model and them making money relies on you paying rent. If they can't see that in the plan, the risk is too high for them to give you the space, right? Hector. Ok, entonces esta lámina habla específicamente de para quién es el plan de negocio. Volvemos un poquito, hacemos un poquito más de énfasis en lo que ya hablé al principio. Específicamente el plan de negocio es, como ya lo mencioné, es para nosotros, okay, para nuestro conocimiento. Y por supuesto para el futuro de nuestro negocio. Pero también es importante para todas aquellas personas que nos pueden de alguna manera servir como prestamistas. Okay. Ellos necesitan saber qué tan viable es realmente nuestro negocio. ¿Okay? El hecho de ser un prestamista, bien sea una institución como un banco o como nosotros, es de altísimo riesgo. ¿Okay? Entonces, cualquier persona que vaya a hacer una evaluación acerca de ese posible préstamo que va a ponerle a un dueño de negocios necesita saber, por supuesto, todos los detalles del plan de negocios que he mencionado anteriormente. Por supuesto, otros inversionistas, hay otras personas que nosotros podemos traer a futuro, porque queremos tal vez ofrecerle un poquito de ese patrimonio que tenemos dentro de nuestro negocio para que ellos hagan un aporte a capital. Otro puede ser, aunque no lo crean, el IRS. Nosotros nos hemos encontrado con compañías y con clientes que han tenido problemas y han tenido que presentar inclusive un plan de negocios al IRS. Así que para los que no saben, también eso puede pasar. También para las personas que por ejemplo, si nosotros estamos buscando rentar o alquilar un espacio comercial, la persona que va a rentarnos ese espacio también puede solicitarnos un plan de negocio, porque ellos necesitan saber, de la misma manera, necesitan saber que realmente nosotros tenemos un negocio que es viable y que va a permitir que nosotros podamos cubrir esa renta. Por eso es importante tenerlo. Entonces hacemos algunas preguntas, por ejemplo, todas estas personas que están aquí en esta lista quieren ver el mismo plan de negocio, y la respuesta es no, ¿ok? Porque depende de la necesidad y el punto en el que ellos se encuentren. Ellos no van a querer leer un plan de negocios de 150 páginas, pero tampoco van a querer leer un plan de negocios que esté simplemente que sea de una página, ¿ok? Entonces van a existir, por eso existen esos diferentes tipos de planes de negocio, para poder, de alguna manera, poder ajustarse a la solicitud de esas personas que están buscando o que quieren leer esos planes de negocio. Un prestamista tal vez quisiera ver solamente el sumario ejecutivo, el resumen ejecutivo del plan de negocio. Algo muy sencillo, simplemente que sea una descripción del negocio, de qué es lo que estamos haciendo. Adelante. ¿El IRS por qué necesita el plan de negocio? Porque
Sí, por ejemplo, si hay algún tipo, alguna auditoría que tiene que hacer a la compañía o ese tipo de cosas, ellos pueden en algún momento solicitar el plan de negocios, a ver si eso realmente es lo que, de lo que ellos están avalando que está haciendo, ¿sí? Okay. Entonces, hay algunas, por ejemplo, hay algunas otras personas que simplemente lo que quieren leer es ese resumen ejecutivo del plan de negocios, algo muy sencillo, simplemente a qué se dedica usted, qué es lo que hace, cuál es su experiencia, y con eso basta. Hay otros inversionistas también que quieren ver mucho más en profundidad, entonces no se enfocan en ese resumen ejecutivo, sino que se enfocan mucho más en las proyecciones financieras, ¿ok? Entonces es cuando ellos quieren ver los números, qué es lo que nosotros estamos proyectando de ventas, cuáles son nuestros costos, y eso lo vamos a ver mucho más, en más profundidad mañana. Cuáles son nuestros costos operativos, o sea, hay un montón de factores de números que ellos quieren ver, porque, bueno, por supuesto, ellos se enfocan mucho más en cuál va a ser su retorno de inversión a la hora de analizar un negocio, ¿ok? Y bueno, ya eso lo hablamos, el landlord es cualquier persona que nos va a rentar un espacio de commercial real estate, y por supuesto también quieren ver qué es lo que nosotros tenemos, ¿ok? So it's a little cut off there, but this is an example of a lean model canvas, and you'll see that in your packets as well. And so as you can see, it's just framework, right? It hits quick areas to help you jot down what's up here and put it on paper, right? That's half the battle. You've started. From this, you might develop a much more in-depth plan. You may put it into a different format and make it a one page, but it's going to cover all of the key areas there. So I won't spend too much time on this one. We're going to show you another slide as well. If these are areas you want to explore and learn more about, you are going to have the opportunity for some one-on-one time with Hector and I over the next month or so, and we can definitely double down because I could talk for 2 hours about this, but you're already sitting through this part with me. So Hector, I'll turn it over to you. Ok, déjame cubrir un poquito esto. Esto es uno de los ejemplos del plan de negocio Canvas que les mencioné en la lámina anterior. Esta es una de las mejores maneras de comenzar un plan de negocios. Okay, hablamos el anteriormente que era el escribirlo en un papel, pero este es el más sencillo porque cuando nosotros cubrimos cada uno de estos puntos que ustedes están viendo allí, llevamos todo lo que tenemos en la mente y lo podemos plasmar al papel. Y con esto ya nosotros podemos crear un plan de negocios que es mucho, mucho más completo, ¿okay? Así que este es como que el modelo que nosotros recomendamos para que la gente comience a llevar la idea de mente y poderla colocar directamente en algo un poco más que sea viable, ¿okay? Cada uno de estos términos que ustedes están viendo allí tienen un significado diferente. Por la hora y todo eso, no nos vamos a enfocar mucho en desarrollar eso, pero recuerden que nosotros vamos a tener otras reuniones, tanto con Austin, conmigo, en las próximas 2 semanas, en ese coaching de 1 a 1, y esto lo podemos discutir en mucho más profundidad. ¿Okay? So your next one is going to be a business model canvas. You're going to notice that they're very, very similar. This one's going to focus a little bit more on the how and the measurements in your target market. The other one's going to talk more about the problem and the solution. The basis of every business is you've identified a problem or a pain point, and your business, the service or the product, is the solution to that problem. Okay? Your previous one that we showed you is going to focus heavily on that. This one is going to assume that you've got a lot of that worked out already, and it's going to talk more about the how. How are we going to execute those things now that we've identified them? So you'll notice things like key activities, customer relationships, customer segments, revenue stream structure, things of that nature. And so we won't spend too much time on this one either, but again, if it's ones that you have questions on, we're happy to answer them as we go through the presentation or in our one-on-one time together. En esta lámina vemos cómo en el modelo anterior que estábamos revisando era un poquito más extenso. Esta es como la continuación de ese primer modelo, ¿ok? Lo ventajoso de este punto es que ya cuando nosotros llegamos acá
ya hemos desarrollado un poquito más y tenemos un poco más de soluciones a todas las cosas que nosotros vamos a hacer dentro del plan de negocio. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a decir, a través de un análisis de mercadeo, vamos a determinar cuál es el problema, o sea, cuál es el problema y qué es lo que nuestro negocio está solucionando, o sea, cómo nuestro negocio va a solucionar ese problema que nosotros logramos identificar, ¿ok? Y, bueno, contiene otros puntos que, de nuevo, esto va a ser discutido en profundidad, ¿ok? Pero aquí, de alguna manera, lo estamos viendo, lo estamos visualizando de mejor manera, cómo vamos a comenzar cómo vamos a continuar desarrollando ese plan de negocios. Okay, so now we're going to talk a little bit about each type of plan and kind of what makes them up, right? And so one of the shorter ones is the executive summary. So what is the executive summary? It's going to sound a little odd, but despite the executive summary being the very first thing you see in your plan, it is actually written at the very end. And the reason for that is because it pulls information from all of the other parts of your plan. It's a quick one-page review of what's in this big 150-page plan that you've written and summarizes it, right? You can think of it a lot like the back of a book when you're kind of reading roughly what the book's about, deciding if you want to spend the $10 on that book or not, right? It always includes goals and a call to action for your reader, right? Again, it gives you the highlights. Here's what my business is. Here's the problem. Here's the solution. Here's roughly how I plan to make it happen. Here's how much money I need to make it happen. And here's how much money I think we're going to make once you give me said money to make this awesome idea I have work, right? And it's similar to a pitch presentation. So quick, simple, written last. If someone wanted to get an idea of your business without reading your large plan, this is the document that they would read. Aquí vamos a hablar un poco a lo que se refiere a ese sumario ejecutivo o resumen, perdón, esa es la palabra, resumen ejecutivo acerca del plan de negocio. Y en este resumen ejecutivo, cuando usted comienza a leer un plan de negocios, eso es lo que aparece de primero, esa es la primera parte, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros lo estamos escribiendo o estamos haciendo el plan de negocios, ese sumario ejecutivo, ese resumen, nosotros lo vamos a hacer de último y ya les voy a explicar por qué. Porque eso es simplemente un resumen específicamente de todo el plan de negocios. Entonces nosotros comenzamos a desarrollar las otras partes del plan de negocios y al final, ¿ok?, extraemos de cada una de esas partes para escribir nuestro resumen, ¿ok? Eso es, por ejemplo, cuando ustedes van a leer un libro, ¿ok?, y en la contraportada del libro, ¿verdad?, aparece como un pequeño resumen de lo que se trata el libro, ¿ok? Eso es básicamente cómo funciona este resumen ejecutivo. Entonces, es decir, nosotros vamos a tomar cada uno de esos elementos, vamos a comenzar a desarrollarlo, vamos a hablar de nuestras proyecciones financieras, vamos a hablar de nuestro mercadeo, vamos a hablar de nuestro plan de venta, vamos a hablar de la estructura del negocio como tal, vamos a hablar de cada uno de esos puntos y al final hacemos un resumen y ese resumen es el que aparece al principio del plan de negocio. Se hace al final, ¿ok? Okay, so let's talk about the traditional plan. Most people in this room, if you're ever going to seek any kind of financing, either through an investor or a lender, are going to write a traditional plan. The traditional plan, while there's a lot of different versions out there and more templates than I can count, are going to include these main sections. Every last one of them, okay? You've got your executive summary, which we just reviewed, right? It gets written last. The business or company description, your products or services, or both if you're a hybrid business, your market analysis, your marketing plan, they are different, management and personnel, your operational plan, your financial data, typically 1 to 3 years, with cash flow projections, balance sheets, profit and loss statements. Sometimes with the first year, some want all 3 years broken down by month, right? So you're starting to get an idea that there's a lot of data that gets collected here to be able to have a viable plan. And then any supplemental documentation. I'm going to give you a few
what I like to consider pro tips from someone who has read probably well over 100 plans in the last year and have written 5. Obviously, we know one of those wasn't very successful because I didn't write it, right? I've done all the different formats. Set realistic expectations for your completion time. I very often get people that get in there, they're really excited, ready to go, love the idea, want to move forward. I'm going to finish this plan in 2 weeks. Maybe the first draft. You might think it's complete, but I promise you, when someone like Hector or myself or a lender gets a hold of it, it will not be your final draft, okay? Understand that it takes time, and it should take time. If you complete a plan that fast, you've either done this a lot before and have a lot of success doing it, and that's awesome, and I hope that you become a coach one day because there's a lot of us out there that need that kind of help, okay? Most people are gonna take anywhere between 4 and 6 weeks to do a full traditional plan the right way. And what I mean by the right way is not just enough to get the money that you're looking for. It doesn't need to be just good enough. Your product isn't just good enough. Your service isn't just good. Nobody pays for just good enough, right? You want a plan that's going to help you get the funding that you need, but gives you the roadmap to use that funding appropriately. Because if you don't have that, all the money in the world is not going to do anything for you. You're just going to continue to burn through it and go back for more and more and more. Some point or another, you can't go back for more, right? Set realistic expectations. If any portion of your plan, while you're working on it, takes you more than 30 minutes to figure out what goes there, and I don't mean 30 minutes to write it, I mean truly to understand what should go in that section, skip it, highlight it. Leave it for when you can meet with an advisor that can help work through that and give you a different perspective. So many times I've had clients that get so hyper-focused on wanting to get it done that they burn out in the first 2 pages of their business plan. I don't want to do it, it's too hard. Well, I didn't get it, so I'm not meant to do it. Burnout and imposter syndrome are the 2 biggest energy killers for entrepreneurs. Trying to do too much too quick and stressing out to the point where you no longer want to focus on it, and then also telling yourself that I shouldn't be doing this and comparing to other people. Don't do that. Don't set yourself up that way. Take some time, move on to the next question. And then seek guidance from another business owner, coach, or mentor. It is okay to ask for help. You should ask for help. No successful business was built by one person that did everything. It's impossible. That person is surrounded by a team of experts in their areas for a reason, right? Seek outside feedback, go back, make edits, seek feedback again. By the time we get to the 3rd iteration of your business plan, I promise you, you will have one fantastic looking business plan. It's gonna make you happy. It's gonna make your loan officer happy. It's gonna make your underwriter really happy because now they don't have to send it back 3 times and we can get through the process, right? So, Hector, tell us over to you. Ok. Cuando nosotros tratamos de analizar cuáles son los componentes de un plan de negocios y podemos hacer una investigación en internet y todo ese tipo de cosas, se van a encontrar con cualquier tipo de información y cualquier cosa que pueden estar incluidas en ese plan de negocios o cómo se va a desarrollar un plan de negocios, cuáles son los componentes del plan de negocios. En fin, van a encontrar cualquier tipo de información. Nosotros, en el tiempo que tenemos trabajando, en los últimos 6 meses, hemos estado analizando prácticamente entre 2 y 3 planes de negocios al día, porque estamos ahorita con un programa que requiere que nosotros leamos muchos planes de negocios. Y basado en la experiencia que él tiene trabajando con bancos y yo dentro de las cámaras de comercio, ¿okay? Sabemos y entendemos de que todos esos puntos que ustedes están viendo allí son los que específicamente debe tener el plan de negocios. No debemos tratar de buscar o irnos a otras alternativas. Esos puntos son los que cualquier, bien sea inversionista, banco, institución, lo que sea, esos son los puntos importantes que ustedes necesitan saber
que debe tener su plan de negocio. ¿Ok? Porque como allí ve, nosotros necesitamos decir cuáles son nuestros productos y servicios y saber, no solamente saber cuáles son, por supuesto, como dueños de negocios, pero sabérselo explicar a otras personas. Debemos tener un análisis de mercadeo, ¿ok? Así como también un plan de mercadeo. Son dos cosas distintas. Entender el mercado y nuestra estrategia de mercadeo. Son dos cosas diferentes. Por eso tenemos que ser bien específicos a la hora de desarrollarla. También, por supuesto, debemos hablar de cuál es la experiencia que tienen los que están manejando el negocio. Nosotros debemos plasmarla ya en ese plan de negocios y hablar de ellos para que cualquier persona que esté, por supuesto, revisando el plan de negocios sepa que hay un experto llevando el volante o el timón del barco o de lo que sea. ¿Okay? El ejemplo que ustedes quieran dar. Eso también va a requerir, por supuesto, un plan operacional. Esto se refiere a la estructura que ustedes van a tener dentro de su negocio, ¿ok? Y por supuesto, algo importantísimo, fundamental, que no debe faltar en ningún plan de negocio es toda la data financiera, es decir, proyecciones financieras, muchos programas o distintos prestamistas o lo que sea, van a requerir de ustedes que hagan una proyección, bien sea mínimo de un año, ¿ok? Pero hay otros que van a requerir que usted haga una proyección financiera de entre 1 a 3 años, ¿ok? Eso es fundamental, porque de esa manera nosotros necesitamos demostrar, ¿okay? En ese plan de negocio que lo que nosotros estamos proyectando en cuanto a ventas, en cuanto a costos, en cuanto a toda nuestra estructura, cómo van a ser toda esa data financiera, tiene sentido para esas personas que están leyendo. ¿Okay? Algunos de esos tips que nosotros queremos compartir acerca de el momento en que usted realmente se sienta y ya decide que va a escribir un plan de negocios, uno de los consejos que nosotros le damos es que simplemente tenga las expectativas reales del tiempo que le va a tomar hacer el plan de negocios. ¿Okay? Simplemente sentarse y decir, yo durante los próximos 6 meses, ¿okay? Voy a dedicarle, no sé, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana. ¿Okay? Y tratar de no sobrepasar de ese tiempo, ¿okay? Porque a veces queremos comenzar con muchísima energía, hacer nuestro plan de negocio o lo que sea, y en el momento en que nos encontramos con algo de dificultad, entonces paramos y ya todas esas energías como que se van. ¿Okay? Entonces tomar el tiempo determinado para poder hacerlo. La número 2 habla un poquito, bueno, ya eso lo expliqué, que no sea más tratar de que no sea más de 30 minutos. Y por supuesto, lo más importante es que en el momento en que usted, y que eso que queremos aclararlo, cuando usted comience a hacer plan de negocio, siempre va a encontrarse con alguna dificultad. Siempre va a haber un punto en el cual no va a lograr entender al 100%. Cuando usted se encuentra con alguna información o alguno de estos componentes del plan de negocio, usted no lo entiende, no tiene sentido, es importante que usted siempre se apoye y busque ayuda de cualquier otra persona que esté colaborando con ustedes. ¿Okay? Es importante mantener, ¿okay? Esa constancia de mantenerse haciendo el plan de negocios. Y no muchas veces, o sea, como no lo entendí, entonces ya no quiero saber más nada del plan de negocio. Entonces es importante que nosotros mantengamos ese ritmo de trabajar en él y de mantenernos a hacerlo. Perfect. So we won't spend a whole lot of time on this bit because I want to be mindful of our time. But we talked about pitches, right? And one thing that can be really helpful in networking and talking to people is having an elevator pitch, right? A quick 15 to 30 seconds total, being able to share with someone the name of your company, what your offering is, who your audience is, the problem you're solving, and what we call the secret sauce. What makes your business special? What do you do better than everybody else? And why is what you do going to solve this problem better than someone else is going to? And so I know we're pressing for time, so the intention was to let you all create a quick one and maybe share, but we may have to save this one for when we do one-on-one coaching. But I encourage everyone to give that activity a try. The startup Mad Libs is real easy to work with, and you can see where kind of the fill in the blank is.
If you happen to have one done by the time you meet with Hector or myself, we're more than happy to hear it. I do a lot of pitch coaching as well. So if you're going to be involved in a pitch or want to sign up for one and give it a shot, Hector and I are both very well versed in creating that as well. But it's one sentence, 15 to 30 seconds, following that format. It's going to feel a little awkward at first. No one likes trying to get into that rhythm and sharing, especially in front of people. But one thing you're going to be doing a lot of as a business owner is talking in front of people. And so being able to get comfortable and being able to master something like that's going to be a huge benefit to you as you move forward. So, Hector, I'll let you. Ok, una de las actividades que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy, lamentablemente creo que por cuestiones de tiempo no vamos a poder realizarla, es esta pequeña actividad. Esto viene un poco a representar lo que habíamos hablado al principio, que les estaba mencionando al principio, acerca de lo que es un pitch, ¿ok? Y es básicamente que en un periodo de corto muy tiempo, no más de un minuto, nosotros podamos explicarle a cualquier persona que tenemos al frente qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nuestro negocio hace, ¿ok? Entonces, inicialmente queríamos, y creo que esta actividad está dentro de los packets que ustedes tienen allí, nos gustaría muchísimo que bien sea en el momento en que nos podamos reunir en el coaching de uno a uno, si ustedes pueden realizar esta actividad y tal vez presentárnosla, bien sea a Austin o a mí, sería muy buena. En el caso de Austin, él ha estado inmerso en muchas actividades de ese lo que llaman el pitching, ¿okay? Que es hacer esas presentaciones muy cortas del negocio. ¿Por qué nosotros pensamos que esto es importante? Porque si usted en un minuto no logra hacerle entender a la persona, con la persona que está hablando, qué es lo que usted hace, a qué es lo que su negocio se dedica, qué es lo que vende o cuáles son los servicios que usted ofrece, está perdido prácticamente. Entonces, esto es como un proceso inicial, ¿ok? Para comenzar con ese proceso. Y es algo que no le va a tomar más de un minuto, ¿ok? Es simplemente describir la compañía, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo o cómo nosotros estamos ayudando a esa audiencia que nosotros vamos a servir, qué problema estamos resolviendo, y después esa última pregunta que dice Secret Sauce es específicamente habla de qué es lo que nosotros hacemos en especial, o sea, qué es realmente, por qué nosotros estamos en el negocio, qué es lo que nosotros hacemos especial que no hacen nuestros competidores, ¿ok? Básicamente. Entonces sí sabríamos agradecerle muchísimo eso en ese aspecto. Almost there, folks. Round in the home stretch, I promise. I know it's a lot. So let's talk a little bit about strong versus weak characteristics of a plan, right? And so a lot of people ask, well, Austin, what's a good business plan, right? And so when I think about that, I can break it down into a couple things. They've got a sound business concept, meaning they've really thought through and can explain what the business is, how it functions, how it's going to make money, and why the ownership or the management that is going to be starting and running the business are the right people to do so. It also shows that you have an understanding of your market. Again, not everybody is your market. Truly knowing who you're trying to sell to at the end of the day is very, very important, because they're the ones you want to focus your time on and your money. If you're going to spend marketing dollars to try and engage with someone, are you going to waste that $5 to get that person to click your website and do nothing? Or are you going to use that same $5 to get 3 people who are actually going to click through all the way to making the purchase, right? If you're marketing to someone that has no interest in what you're selling, you're wasting your money. Or in the case if you borrowed it, you're wasting the bank's money, which then is your money plus interest, right? So it shows that there's a healthy, growing, and stable industry. Going back to what I said, not every business idea that we have is going to be a home run. It is just a fact. It's not the favorite part of my job or Hector's job or any lender's job to tell someone that it's not viable, but it does happen. You want to make sure that you're thinking through your ideas, you're researching your industry, that you're in an industry that has steady growth, preferably even in tough economic times, right?
capable management. You can have the best plan, the best service, the best product. Sometimes you don't have the right people. Sometimes you're not the right person to execute it. There are a lot of owners out there who were great at this. They had a vision, they got the plan together. Planning and execution are two totally different things. Not everybody is a great manager. And being able to identify that early and put people in that place, whether it's a business partner, hiring on a manager or a CEO or a COO that can help fill those gaps, is going to show everyone that you're taking it seriously. Sometimes it can be hard. It's my business. It's my idea, right? We're very personally attached to it. At some point or another, you have to step out of that mindset and into understanding what's best for the business. Sometimes isn't always us, right? Financial control. This is a big one. Showing that it's viable, showing that you have the controls in place to manage the money. It is one thing to obtain the money, to spend it responsibly, and to put it to work so that it can be sustainable for you is a whole nother ballgame. A good plan shows how this money that you're asking for is going to go to work for you and make enough to pay it back with the interest and have enough left over for you to be profitable and pay yourself and your employees for the hard work that you're doing. Has a consistent business focus. Sometimes people try to attack it by having 12 different revenue streams, right? Well, if I'm making money from all these other places, it's better because I have more chance of making more money. Not true. You're not focused. You're divided in too many different ways. Figure out what your business does, what it does well, double down on that, then expand from there, right? So let's talk a little bit about some weaknesses that I see in plans. They only focus on the product and service and not enough about the how. My service is fantastic, 5-star customer satisfaction. My product is better than anyone else's. But they don't focus on the sales cycle or the marketing or even worse, the accounting. I know people that have $1 million businesses that didn't have any accounting records. Guess what happened when the IRS came knocking? They were out a whole lot of that money that awesome product sold for them, right? Very little familiarity with your target market. You've heard that theme a lot. I know I'm beating the dead horse here, but target market. Have a target. Understand it better than anyone else. Double down and sell hard on it. Okay? Financial projections beyond industry norms. If you're starting a business, a true small business, and you're not involved heavily in the tech, medical sciences, biosciences, that type of stuff, do not put that you're going to make $1 million in your first month. I hope that you make $1 million in your first year. Is it super realistic that that's going to happen? No. It's a very small space, and even those places that generate that kind of money operate at big, large losses for years because their end goal is to go public and make a bunch of money on the back end. Most of us, the regular everyday folks starting small businesses that are the backbone of this country, aren't having that end goal for the most part, right? So stay realistic. Unrealistic growth projections. Most businesses that aren't involved in super high growth, like the ones I mentioned before, are going to grow anywhere between 2 and 5% per year on average. If you come in and say that you grew 200% year over year, you better have a darn good reason and physical data that supports that kind of growth. When we see growth like that, it's because maybe we opened another location. Maybe we came up with a product that went viral. Even then, that's temporary, right? High reliance on specialty engineering, one large client or one supplier. When you base your whole business around one singular client or your product's made by one supplier, you do not have what we call business continuity, right? That supplier, their manufacturing plant breaks down. How do you get your product? You don't know how long that's going to be. Where's the backup, right? Have a continuity plan.
have a plan in there that talks about what happens to your business if something happens to you. If I'm a sole owner operator of a business, it wholly relies on me. I don't have it written down anywhere. And I walk out and get hit by a bus tomorrow, there goes the business. No one wants to think about that. But what happens to it? If there's no plan, it's up to the state and the federal government what happens to it. And I promise you, their interests are not what your interests were for your business. So just a little bit to think about what strong plans have, what weak plans would look like. Again, you know, I hesitate to use the word weak because I don't think anything's weak. Things just need to be worked on, right? And a lot of you are going to be going through this process for the first time. No one perfects it. I've done a bunch of these. Hector's done a bunch of these. We review a bunch. Even the best ones that I've seen that didn't really need revisions still had something. There's no perfect plan as far as a template. It's the perfect plan for you and your business and what its purpose is at that point in time. So, Hector, I'll turn it back over to you. Ok. Aquí en esta vamos a conversar un poquito de lo que son las fortalezas y debilidades de lo que tiene un plan de negocios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las fortalezas, el primer punto que vemos allí es que realmente nosotros tenemos un plan, o tenemos un negocio, o tenemos un producto, o vamos a prestar un servicio que realmente tiene sentido, ¿ok? Que la gente de verdad quiera, esté interesado en ese producto, ¿ok? El punto número 2 habla de algo muy importante. Tendemos muchísimas veces a no prestar atención a esto, pero entender el mercado es fundamental. Entender el mercado significa a dónde se está moviendo, qué es lo que está haciendo, cuáles son las tendencias del momento. También entender realmente quiénes son nuestros clientes, ¿ok? Eso es fundamental. Muchísimas veces decimos nosotros queremos, y creo que ya eso lo dije al principio, pero es que es muy importante. Y se los menciono porque lo hemos visto muchísimo, ¿ok? Muchísima gente que dice, no, yo quiero, el producto que yo ofrezco es muy amplio y yo no puedo enfocarme en una sola audiencia, ¿ok? El problema es que en el punto en el que se encuentran muchos de sus negocios, ustedes no tienen $1 millón para poder dedicar tanto dinero a un plan de negocios o a una área específica o tener un plan de mercadeo que quiera acaparar tanta gente, ¿ok? Entonces es importante saber y conocer cuál es el negocio, cuál es nuestra audiencia específicamente. Y no solamente por eso, porque al conocer realmente cuál es nuestra audiencia, nosotros los vamos a poder servir mejor. Vamos a saber cuáles son sus gustos, vamos a saber cuáles son las formas en las que ellos consumen la cantidad, los diferentes productos, y es decir, nosotros vamos a tener un enfoque de 360 grados, conociendo a nuestros clientes para poder ofrecerles y servirles mejor. De esa manera que ellos sean mucho más leales a los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Otra de las cosas importantes o de las fortalezas es estar en una industria que realmente esté en un proceso de crecimiento, ¿ok? A veces nosotros no tenemos una bola mágica que podamos ver realmente a dónde está yendo las industrias, cuáles son las tendencias, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay muchísimos análisis que nos permiten de alguna manera tener cierto conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer, ¿ok? Ser consistente en el enfoque de lo que estamos haciendo, del negocio que estamos haciendo. Este ejemplo es importante porque a veces queremos enfocarnos tal vez en un cliente en específico y muchas veces no tenemos la capacidad para poder atender a ese cliente. Entonces tenemos que entender muchas veces que tenemos que ir llevando cada uno de los pasos, ¿okay? Para poder llegar y servir a ese cliente. Dentro de las debilidades que siempre nos encontramos, cuando no tenemos conocimiento o familiaridad con el mercado, vuelvo de nuevo, cuando no conocemos realmente qué es lo que cuál es nuestro mercado, qué es lo que ellos están enfocando, allí comienza nuestro plan a tener dificultades.
cuando las proyecciones financieras dentro del plan de negocio no están ajustadas a las normas, es decir, que proyectamos más o menos de lo que realmente, o no llevamos esos patrones que nosotros debemos llevar a la hora de hacer esas proyecciones. Por ejemplo, hay personas que dicen que están comenzando un negocio y dicen, yo voy a vender, o voy a proyectar que para este año voy a vender 5 millones de dólares. Pero realmente eso no es viable, ¿ok? Por múltiples factores, ¿ok? Entonces, pero tampoco podemos hacer lo contrario y decir que vamos a vender menos de eso. Por eso nosotros tenemos que hacer decisiones y esas proyecciones tienen que estar fundamentadas, ¿ok? En análisis que nosotros podemos hacer de nuestras industrias y distinta data que podemos encontrar allí en todo eso. Y por último, es hablar un poquito de que muchas veces cometemos este error o nos enfocamos en tener un solo proveedor o un solo cliente en el cual queremos enfocarnos directamente, o sea, todo nuestro esfuerzo en ellos, ¿ok? Pero puede pasar también que ese proveedor simplemente sale de mercado, se va a la quiebra. Entonces, ¿qué sucede con nuestro negocio? Entonces no tenemos como otras personas que puedan suplirnos a la hora de poder ayudarnos a mantener el negocio a flote cuando pueden fallar cualquiera de las otras alternativas que tenemos. So last little bit here, folks. Some do's and don'ts when you're doing planning, and I won't go through each and every one of them, but you can see there's a lot more that you should do and a lot less that you shouldn't, right? Keep it clear and concise, right? A lot of people think that word count matters in a business plan. It doesn't. I'm sure any lender can speak to the fact that the less fluff that there is and more getting to the point of how you plan to use this money you're asking for and pay it back is better, right? Tackle it in chunks. Don't try and pull it off super quick, like I talked about. Sometimes a couple weeks, most traditional plans, 4 to 6 weeks. Understand that going into it. Do a little bit every night. It won't seem so overwhelming. Update the plan annually, right? A plan is truly never done. It's done for the time being. Because again, your business grows, its needs change, your ideas change, strategies change. It's always good to go reference your plan at least once a year, right? Preferably on a quarterly basis, because that's how most people are looking at their financial numbers. Did we do well this quarter? Did we fall short? Why? Reference back to the plan, take a look, see what's working. Some things not to do. Do not pay for one. One other thing that was born out of the pandemic was everyone had a lot of time on their hands. They took a few classes on YouTube University and claimed to be experts in business consulting, business plan writing, financial projections. You can go on Fiverr and for $20 find someone that'll write your business plan for you. Two things. One, business plan is going to be garbage and you're going to have to rewrite it anyway. Two, that wasn't you writing it. They don't know your business the way you do. It's your business, right? Don't pay for it. Don't shortcut it. Not only are you going to be out $20, have a terrible plan, be mad at yourself for it, we're going to know that you did that way because the folks that write those plans that way, we can identify it in less than 5 minutes. Trust me. Don't copy and paste. It's just like school. Don't plagiarize from the book, okay? We know when that happens. I once had a gentleman who was trying to start a trucking business, had the whole plan done real quick, looked really good too, until we got to about the middle of the business plan and started talking about how many lattes they were going to serve per hour and $5 a cup, how they were going to make money that way. Copied and pasted most of his plan from that and changed a few things out, forgot a few little important key bits there. Don't not write one. Can you start a business without one? Yes. Should you? Absolutely not. If you have, that's okay. It's never too late to start. It's going to be a valuable process. Lastly, don't take a random template off the internet with exceptions. I'm going to give you some resources on the next page where you can find a lot of templates that are going to be random because it's probably the first time you've seen them today, but after today they're not random, so you check that box. But don't simply just search business plan template and start with the first one that you find. Find something that fits, hopefully within your industry, so it helps make a little more sense. Hector, go ahead. Ok, aquí por último ya estamos, esto es para culminar, amigos,
queremos hablar de qué hacer y qué no hacer cuando se hace o cuando se desarrolla un plan de negocios. Como punto número uno es simplemente hacerlo lo más sencillo posible. O sea, no tenemos que, como se dice en inglés, reinventar de nuevo la rueda. Eso es complicar mucho más las cosas, ¿ok? Y sobre todo porque ustedes ya están en el proceso, bien sea ya ejecutando sus negocios o están a punto de comenzar, pero siempre es importante entender de que no podemos complicarnos al hacer esto, ¿ok? Y la razón es que porque cuando damos ese primer paso y nos encontramos con dificultades, lo vamos a ver mucho más difícil. Entonces, mientras más sencillo nosotros lo podamos hacer, es mucho, mucho mejor. El plan de negocios debe ser revisado constantemente, ¿ok? Háganlo revisar anualmente, ¿ok? Algo que grandes corporaciones hacen es que ese plan de negocio lo están revisando inclusive cada 3 meses, ¿ok? Lo están revisando cada 3 meses porque cada tres meses revisan las proyecciones financieras, ¿ok? Y cuando están haciendo esa evaluación de sus finanzas cada trimestre y ellos ven que ellos no pudieron llegar a las ventas o cualquier cosa que no estaba planificado, ellos regresan al plan de negocios y ven, ok, nosotros planificamos hacer esto, pero los números no nos dicen lo mismo. Por lo tanto, el plan de negocios de nuevo es el que nos va a llevar, ok, entonces podemos reajustarlo. No alcanzamos las ventas que nosotros estamos proyectando, el plan de negocios dice que debíamos hacer A, ok, por lo tanto nos equivocamos y por eso debemos entonces revisar esa primera parte y simplemente borrarla y hacer otra nueva. Puede ser un proceso que de nuevo puede ser muy tedioso, pero tratamos de nuevo de hacerlo lo más sencillo posible. Entendamos qué es lo que estamos escribiendo, qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? En el sentido, de nuevo, volvamos. Cuando encontramos con algo que es muy, muy complicado, muy difícil, ustedes tienen las herramientas, tienen esta institución que puede ayudarlas, también nos tienen a nosotros People Fund que podemos ayudarlos. Es decir, siempre van a estar los recursos allí para apoyarlos. ¿Ok? Y cosas que no deben hacer, y lo recomendamos muy, muy, muy enfáticamente, no paguen para que les hagan un plan de negocio. ¿Ok? Y la razón es porque el plan de negocio debe ser algo que nace de sus negocios. Es algo que ustedes, es digamos, la esencia de lo que ustedes están desarrollando. Ustedes decidieron entrar y ser dueños de negocio por cualquier razón que sea. Por lo tanto, si es importante su negocio, entonces manténganlo y hagan que ese negocio tiene una estructura sólida a través del plan de negocio y no paguen para que otro se lo haga, porque esa persona, por $20, como lo estaba diciendo Austin, 20 o $30, ustedes pueden ir a Fiverr, ¿verdad? Y en Fiverr pueden encontrar cientos de personas que le van a hacer su business plan, ¿ok? Sin embargo, eso no es lo que ustedes quieran. La número 2 es no hagan copiar y pegar, porque cualquier persona que es experta leyendo un plan de negocio siempre va a determinar y puede saber que realmente simplemente están cortando y pegando de otro lugar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos los días estamos leyendo planes de negocios. Le voy a poner un ejemplo. Hay una persona, que lo estaba diciendo Austin, una persona que quería comenzar un negocio de camiones, ¿ok? Y comenzamos a hablar con él. Él, no, yo lo sé hacer mi plan de negocios, yo lo tengo listo, yo voy a hacerlo yo solo. Y decidió realmente hacerlo a través de un template que consiguió en el internet. Resulta que cuando entregó el plan de negocio, que comenzamos a revisarlo, en el medio de ese resumen ejecutivo decía, nosotros vamos a hacer dinero vendiendo café a $5. Nosotros decimos, o sea, esto no tiene sentido, porque si es un negocio de camiones, ¿cómo va a estar vendiendo café? ¿No? Entonces, esos son errores que se pueden ir cometiendo a la hora de tratar de no hacer las cosas de la manera correcta. ¿Ok? Y lo peor que no podemos hacer para cerrar es realmente no dedicarnos a hacer nuestro plan de negocio. Esa es la parte más fundamental. Así que bueno. Para finalizar, preguntas de nuevo, comentarios, dudas. Ya esto no tiene nada,
que ver con lo del plan de negocios, pero con cualquier otro tema. As promised, we come bearing gifts. Resources. So those are all going to be on your printouts as well. I encourage you to utilize the different things that are available to you. Templates. So bplans.com is the sister website to LivePlan. So if you don't want to pay for LivePlan, go to bplans. They have over 100 different business plan templates that are industry specific for free. And they even have example ones that have already been written specific to an industry to reference for free, everyone's favorite price, right? So I encourage you to check them out. You could also simply do a search on the internet for sample business plan for whatever your industry is. B-Plans is a lot easier. Just go with that one. Business coaching and mentorship, right? There are a lot of different options out there, folks. Luckily, we also live in a state that is super business friendly and cares about its small businesses, and therefore has plenty of organizations to help guide you. People Fund is just one of them. Your local EDC as well is here to help. SCORE, SBDC, WBC, PTEC, TMAC, those of you that are going to be in manufacturing or procurement, there are assistance centers that will help you get certified to contract with the government or the state. Not a simple process, a lucrative industry if you can get your foot in the door. And then online learning, right? So SBA's got a great online portal. SCORE has a great online portal. SBDC, Verizon Small Business Digital Ready Program. Look that up. It is branded by Verizon. You're not signing up for anything. There's no service requirements to get into it. They have a fantastic platform that's full of online workshops and coaching and resources for entrepreneurs. So I highly encourage you to check that out as well. Thank you all. We made it. I told you we'd be all right. We got here. I really do appreciate every single one of you coming out, spending your time with us tonight, hearing us out. I know it was a lot of content to absorb in a short amount of time, but I do hope that you found value in it. And from one entrepreneur to another, thank you all for doing what you're doing. Thank you all for supporting your community. Small business is the reason big business even exists. Every last one of those billion-dollar companies started exactly where you're at some point or another. And so I hope that each and every one of you enjoys the journey that you're on, utilize the resources, utilize each other. You are part of an exclusive community. 90% of people don't take the steps that you've already taken just by being here. So give yourselves a pat on the back, support each other, and thank you all so much for your time. Appreciate it. Oh, ok, vamos a traducir eso. Ok, básicamente queremos dejarlo, por supuesto, con algunos recursos a la hora de querer hacer sus planes de negocios. La primera opción que aparece allí que dice bplans.com, esa es la alternativa del LivePlan, que es un software para hacer business plan, pero esta es la que es gratuita. Esta no cobran absolutamente nada. Ellos tienen allí también otra cantidad de ejemplos que pueden seguir. Y por supuesto, lo que le gusta a todo el mundo, gratis. También pueden hacer un research en internet y colocar tal cual lo que aparece allí, ejemplos de un business plan de acuerdo a la industria. Eso es importante colocar de acuerdo a su industria, porque si no le va a aparecer una cantidad de información allí que no es referente a lo que ustedes están buscando. También hay otro tipo de coaching o mentoría. A través de, por ejemplo, People Fund, nosotros somos uno de esos recursos. También está el SCORE, el SBDC y, por supuesto, el EDC, donde estamos hoy en día, que ellos pueden brindar toda esa ayuda y todo ese soporte necesario. Las otras que están viendo al final, esos son planes para cómo poder contratar con el gobierno local. Es un proceso bastante largo, pero el que puede hacerlo es maravilloso porque es bastante lucrativo, y por supuesto, bueno, tienen otros sites, otros websites allí, como el SBA Online, SCORE y el Verizon Small Business Digital Ready Program. Es a través, lo dicta una empresa, por supuesto, Verizon, pero allí también van a encontrar una cantidad, un sinfín de videos e información en todos los aspectos que tienen que ver con negocios, tanto en inglés
en español. Así que si quieren algún tipo de información de esa, creo que lo tienen allí en sus paquetes. Y bueno, para nosotros ha sido un placer haber estado con ustedes, compartir esto. Sabemos que fue muchísima información, pero bueno, espero que hayan tomen un poquito de valor de lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por todo.